Hermanos, buenos días para todos. Qué bueno es poder estar una vez más en la casa del Señor, ¿no? Como dice la palabra. Hermanos, en esta mañana quiero darles primero que todo un feliz día a las madres, que el Señor las bendiga, las guarde. Qué bueno es poder, es una cosa que ha inventado el mundo, pero es bueno para nosotros, ¿no? Poder recordar que verdaderamente son un regalo que el Señor nos ha dado, nuestras madres. Feliz día para todas y también para Giselle, feliz cumpleaños, ¿no? Doble. Mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en esta mañana en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Vamos a seguir la secuencia que hemos llevado en este libro. Hoy llegamos al capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejaros ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Señor Dios, te damos gracias una vez más, Padre, por este tiempo que tú nos concedes, Señor. Te pedimos en esta mañana que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que podamos estar atentos al mensaje, Señor, y que tu palabra, Señor, como ella misma dice, cumpla el propósito para cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, que nos aliente, que nos exhorte,
y que nos guíe, Señor. Gracias por esta tu iglesia que está en esta mañana reunida, Señor. Permite estar atentos, Señor, a cada uno de nosotros, oh Dios. Bendito eres, eterno Rey. Amén. Mis hermanos, como todos nosotros hemos estado viendo, estamos estudiando este libro del Éxodo. A través de este libro de Éxodo nosotros hemos podido ver que el Señor es quien ha llamado a este pueblo que ha estado cautivo allí en Egipto, ¿no? A través de ese faraón. Como hemos estado recordando, el propósito es que el Señor, que nosotros que hemos sido liberados, vengamos a Él y le adoremos, ¿no? Le sirvamos. Entonces Moisés va a hablar a Faraón, pero resulta que Faraón no sabe quién es este Dios. Luego Moisés hace algunas señales, pero el Faraón endurece aún más su corazón y no deja salir a este pueblo. El Señor ordena a Moisés ir a anunciar a Faraón que van a venir sobre ellos unas plagas, como lo hemos venido viendo en este libro, ¿no? Son 10 plagas, las cuales se anunciaban por una serie de a 3. Las primeras 3 demostraban que el Señor que Él es el Señor. La siguiente grupo de 3 anunciaba que Él es el Señor y que hace distinción de su pueblo, ¿no? Veíamos que allí en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, estas plagas no caían sobre ellos. Y las siguientes 3 anunciaban que Él es el Señor y que Él está airado contra sus enemigos. Y veíamos que estas 3 plagas fueron devastadoras para Egipto. Este país quedó en gran ruina. Este país, a través de estas últimas 3 plagas, quedó muy, muy debilitado. Pero nos dice en las plagas que eran 10. Entonces, en el capítulo 11 y 12 que estábamos viendo, nosotros veíamos que faltaba una plaga, y en estos capítulos se nos anuncia la última plaga, la cual es la de la Pascua. Y eso consistía en que aquel día iban a morir todos los primogénitos de los hombres y de los animales. Pero nuevamente veíamos allí que el Señor hace distinción en el pueblo, ¿no? Ya que en el pueblo de Egipto murieron todos sus hijos primogénitos y todos sus animales, los primogénitos de todos los animales. Pero a través de lo que el Señor había dicho a Faraón que se hiciera, que como todos nosotros podemos recordar, el de pintar los dinteles y los postes de las casas, sobre el pueblo de los hebreos, sobre los israelitas, no vendría esa plaga. Allí ya había habido un muerto, como lo veíamos a través de las predicaciones. Un sustituto había sido muerto allí en estas casas de los hebreos, para que cuando viniera el ángel de Jehová viera ese sustituto allí y ya no cayera sobre ellos la mortandad como lo hubo en el pueblo de Egipto. En este capítulo que nosotros hemos leído en esta mañana, vamos a ver que es algo que se va a repetir, ¿no? Vamos a ver que está diciendo algo que ya hemos leído en el capítulo 12, pero hay otras ordenanzas más que nos va a dar el Señor. El título para esta mañana del sermón es Recordando la Redención. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es algo nuevo que vamos a encontrar aquí en este capítulo, y es la consagración de los primogénitos. El segundo punto es llamados a recordar, y el tercer punto es la manera en que podemos recordar, la manera de recordar. Entonces, mis hermanos, el primer punto es consagrando a los primogénitos, la consagración de los primogénitos. Cuando el Señor ordena a Moisés presentarse delante de Faraón, la razón que él lleva, que Moisés tiene que ir a dar a Faraón, es que
este pueblo que está allí cautivo es el hijo es hijo de Dios, es hijo del Señor. Y lo vamos a ver en el capítulo 4 para recordar estas palabras que Moisés le anuncia al faraón. Éxodo capítulo 4, versículo 22 nos va a decir esto. Dice, y aconteció, Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es el hijo primogénito de Dios. Por tanto, esa era la razón que el Señor mandó llevar a través de Moisés. El hecho de ser el hijo primogénito en esta época era de gran valor. Aquel hijo primogénito tenía un mayor privilegio, pero también tenía una mayor responsabilidad, ¿no? Veíamos esto a través en el Génesis cuando Esaú rechazó la primogenitura, ¿no? Pensando que no era nada, pero después se dio cuenta que eso era algo que tenía gran valor. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor acá. El pueblo que está cautivo es de gran valor para él, es su hijo primogénito. Ahora aquí en este pasaje el Señor nos pide que se consagren para él los primogénitos. Esta palabra consagrar quiere decir o da la idea de apartar, de dedicar, de sacrificar, de santificar. Una de las cosas que me llama la atención en las cartas de Pablo es que cuando él da el saludo a los hermanos de todas estas iglesias que se han conformado, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de los Colosenses, él siempre los saluda diciendo esto, a los santos, a los apartados. Él les está escribiendo a estos que han sido llamados, que han sido apartados, que han sido consagrados para Dios. Si nosotros pudiéramos escribir en esta mañana a la iglesia de los santos que están en Torrefuerte, a los que han sido apartados, a los que han sido consagrados para el Señor, es algo de gran valor para nosotros. Como les decía, esta palabra da la idea de sacrificar también. Y como nosotros o en las costumbres paganas habían algunos hombres que dedicaban sus hijos sacrificándolos a deidades, dándolos en sacrificio. Dice la palabra que quemándolos vivos, ofreciéndolos a Moloc. Vamos a ver esto en Levítico 18, 21. Levítico 18, 21 nos dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminarás así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces podemos ver acá que habían algunos hombres que ofrecían sus hijos a otras deidades. Pero ¿qué podemos pensar nosotros cuando nos dice que consagremos nuestros hijos al Señor y vemos que esta idea de consagrar quiere decir sacrificar? Podríamos pensar que es necesario que nosotros quitemos la vida a nuestros hijos para dárselos al Señor. En verdad creo que no es así. Y vamos a verlo en el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham fue llamado por el Señor a ofrecer su hijo en sacrificio al Señor, a Isaac. Pero vemos que la historia nos dice que cuando él estuvo a punto de clavar el cuchillo, el Señor dice, no lo hagas, porque un sacrificio verdadero vendrá más adelante y en el cual a él sí se le quitará la vida. Y era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Él es lo que estamos viendo en este capítulo de aquel que fue pintado, aquella sangre que fue pintada por la cual fue pasado por alto el sacrificio de nuestros hijos, de su primogénito. Entonces, mis hermanos, vemos que no es de esta manera que el Señor nos está llamando a nosotros a sacrificar nuestros hijos. Pero sí hay algo que nosotros podemos ver en la Escritura acerca de ese consagrar al Señor. Y esto lo podemos ver también en la palabra
a través de esa consagración que hace Ana con su hijo Samuel. Vamos a ver esto en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y versículos 27 y 28. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y los versículos 27 y 28. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y los versículos 27 y 28 dicen, por este niño oraba a Jehová, y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esa fue una mujer que consagró su hijo al Señor, no quitándole la vida, pero ofreciéndolo allí para el servicio de Dios, para el servicio del Señor. Pero esto también lo podemos ver en el mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toda su vida fue apartada para Dios Padre, consagrado en una vida de perfecta obediencia. Lo vamos a ver esto en el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra del Señor, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor mismo fue el que fue también apartado para hacer la voluntad del que lo envió. El texto también nos habla de consagrar a cualquiera que abre matriz. Y podríamos pensar que solo es un llamado para dedicar el hijo mayor, pero la idea o un autor apuntando a este texto decía que la idea de abrir matriz era que todo aquello que saliera de allí, de esa matriz, le va a pertenecer al Señor, le va a pertenecer a Dios. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras posesiones, todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a Él. Nuestro Señor Jesucristo abrió la matriz, Él es nuestro hermano mayor, por tanto, ahora le pertenecemos a Dios. Eso es una gloriosa verdad. Él es nuestro hermano mayor, abrió la matriz y ahora todos nosotros le pertenecemos al Señor. El segundo punto que veremos en esta mañana es llamados a recordar. Llamados a recordar. El Señor hace un llamado a través de Moisés a recordar el día de su liberación. Pero también, y es en lo que el día de hoy me quiero centrar, en que nosotros podamos recordar quién es el que nos libertó, quién es el que nos ha libertado. En el capítulo 12 veíamos que ya Moisés ya había dicho que celebraran la Pascua. De año en año, la fiesta de los panes sin levadura también se debía recordar de año en año. Este era un gran acontecimiento, por lo tanto se debía de recordar de año en año. Pero lo que podemos ver aquí también es que en este pasaje hay varios textos donde el Señor está diciendo la manera en que nosotros, en que el Señor nos ha libertado, la manera en que el Señor nos ha libertado. Y vamos a leer en los textos que estamos viendo para esta mañana, el versículo 3, el versículo 9, el 16, el 14 y el 16. Y vamos a ver algo en lo cual el autor está haciendo énfasis en estos textos. Dice el versículo 3, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado,
Ahora el versículo 9 va a decir, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. El versículo 14 nos dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo 16 nos va a decir, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó con mano fuerte de este lugar. Entonces, mis hermanos, aquí en estos versículos podemos ver que un énfasis que el autor está haciendo es la poderosa mano del Señor sacándonos de ese lugar, ¿no? Es la poderosa mano del Señor la que cada uno de nosotros nos va a librar de nuestra cautividad. Todos nosotros sabemos que cuando nacemos venimos impregnados con el pecado. Hemos nacido en pecado, como lo dice el salmista. Por tanto, estamos cautivos, estamos presos, estamos prisioneros. Pero el texto nos dice acá que el Señor nos ha sacado con mano fuerte nos ha libertado nuestro Señor. Cuando recordamos los hechos que el Señor utilizó para sacar a este pueblo de Egipto, como lo hemos recordado en la introducción, las plagas, y también en los siguientes capítulos seguiremos viendo cosas como la poderosa mano del Señor estuvo con ellos. Podemos ver de aquí a lo que vamos a seguir estudiando que el Señor les va a guiar a este pueblo también a través de una columna de nube, una columna de fuego. Más adelante va a sacar agua de la roca. Van a haber muchos sucesos más en los que nosotros podemos seguir viendo la poderosa mano del Señor. Pero a este pueblo y a estos hermanos les va a acontecer algo. Y esto nos lo va a narrar el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 10 y 11. Dice el Señor en su palabra, primera de Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y qué está queriendo decir el autor aquí? El autor está diciendo que estos hombres han olvidado la poderosa mano del Señor. La poderosa mano que el Señor había obrado para sacarlos de Egipto. Estos hombres han olvidado esta verdad y más bien han murmurado contra el Señor. Han murmurado contra el Señor. Una de las cosas que nosotros los seres humanos podemos ver en nuestras vidas es lo fácil que somos, lo pronto que somos para olvidar las cosas de Dios, ¿no? Venimos a este lugar, escuchamos un sermón, quizás decimos, oh, qué gran Dios tenemos. Cantamos las alabanzas y decimos, qué gran Dios tenemos. Pero salimos y somos prontos para olvidar. Cuando llegan las aflicciones a nosotros, algunas pruebas que tenemos que pasar, olvidamos que la poderosa mano del Señor está orando con nosotros, está a favor nuestro, y aún dice su palabra que a los que le aman a Él, todas estas cosas Él las utiliza para ayudarnos, para traernos a bien, ¿no? Somos prontos para olvidar. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha librado de nuestro cautiverio, nos ha librado y nosotros solemos olvidar esto. Las obras que el Señor en su infinita misericordia ha hecho en nuestras vidas para sacarnos de nuestro camino de muerte por el cual transitábamos, las hemos olvidado. Fue una gran liberación para cada uno de nosotros y el apóstol Pablo dice que estábamos esclavos del pecado,
pero ahora habéis obedecido de corazón. En Romanos 6:17 nos dice esto, y no por ninguna obra que hubiera habido en nosotros, sino por la poderosa mano de Dios que ha obrado a favor nuestro. Yo he podido ver que hay muchas cosas en las que el hombre puede recordar, quizás las cosas que han pasado muchos años atrás, y quizás otras que no podemos recordar. A veces cuando nos ponemos a hablar así con los amigos o personas, empiezan a decir, ¿recuerdan lo que pasó hace tal tiempo? Y a mí me es muy difícil recordar estas cosas. Y en verdad me pongo a pensar y yo veo que los demás recuerdan, y yo digo, no, yo no me acuerdo. Entonces, lo que el Señor nos está llamando acá es que hay algunos que sí se acuerdan, quizás otros no, pero lo que el Señor nos llama es a recordar lo que el Señor ha hecho, ¿no? Las obras del Señor, las obras del Señor. Entonces, qué privilegio es que nosotros semana tras semana podamos venir a este lugar a poder recordar las obras del Señor, a poder recordar lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. El texto también dice que cuando entren en la tierra, que el Señor les ha prometido, dice el texto que van a entrar a esa tierra, ¿no? A esa tierra de los amorreos, de los jebuseos, que cuando entren a esta tierra, que celebraran las fiestas, celebraran la Pascua, celebraran la fiesta de los panes sin levadura, y que cuando sus hijos vieran estas cosas, ellos preguntarían, ¿por qué están haciendo esto? Y sería la oportunidad para decirles, hacemos esto porque el Señor nos ha sacado de nuestra esclavitud con mano fuerte, con mano fuerte. Entonces, mis hermanos, yo creo que aquí para aplicar este texto a nosotros, es bueno para nosotros pensar que quizás nuestros hijos, cuando venimos a este lugar, dirán, pero ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué cuando celebramos la Santa Cena ellos dirán, papá, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué tomamos el pan? ¿Por qué bebemos la copa? Entonces es una oportunidad para poderles decir a nuestros hijos lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Y que esperamos con ansias que eso también pase en sus vidas, que esa poderosa mano del Señor sea también para con ellos, que los libre de su cautiverio, de su pecado, de su esclavitud. Entonces estemos atentos, hermanos, es oportunidad. Hay oportunidades en las cuales el Señor nos ha permitido para que nosotros podamos anunciar el evangelio a nuestros hijos. Y por último, mis hermanos, el capítulo 3 nos dice, el punto 3 de esta mañana es la manera de recordar. Las señales que el Señor le prometió vivir, las señales que el Señor le permitió vivir fue celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, las cuales tenían que recordar año tras año. También nos habla de recordar una fecha especial cuando los hebreos salen de Egipto. Cuando los hebreos salen de Egipto, ellos dejan de vivir según las costumbres de los egipcios y su calendario. Es allí donde el texto nos dice que ahora a esta fecha le llamarán el mes de Abib, el mes de Abib. Y más adelante, por motivo de la deportación, se le va a llamar a este mes el mes de Nisán, pero sigue siendo la misma fecha. A ellos se les ordena consagrar a los primogénitos y todo primer nacido de los animales, pero encontramos que algo muy importante es el hecho de redimir un asno. Dice en el versículo 12, 13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Entonces el pasaje nos dice que se nos llama a redimir un asno. Y el asno, como todos nosotros sabemos, es un animal impuro, ¿no? El hecho de que me llamaba la atención que este pasaje nos llama de redimir un asno es porque es un animal impuro. Como
lo somos también cada uno de nosotros por causa del pecado. Pero el Señor nos pide que, dice aquí en el pasaje, que si ellos lo querían tener, deberían redimirlo por medio de un cordero. Deberían redimirlo por medio de un cordero. Y es lo que nosotros también podemos ver en el Evangelio, que el Señor, que fuimos redimidos por medio de un cordero. Dios quitó el pecado del mundo por medio del Cordero de Dios. Es poder recordar, mis hermanos, que así como este animal, como este asno era impuro, así nosotros también éramos por causa de nuestro pecado, pero el Señor nos redimió a causa del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Esta escena que nosotros vemos en este pasaje se dio ya no por sombra, como todos vemos, estos pasajes son sombra de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor ya hizo, ¿no? Vemos que este pueblo miraba la cruz hacia el futuro, nosotros la miramos ya hacia el pasado. Nosotros miramos ya en lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, esto que nosotros estamos viendo fue lo que el Señor ya hizo hace 1500 años atrás, después consagrando al Hijo Mayor para abrir la matriz de todos los que por su gracia vendríamos a creer en Él. Y esto era lo que podíamos leer ahorita en lo que leía nuestro hermano Andrés en la lectura del inicio del culto. Vamos a recordar Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, mis hermanos, allí estamos viendo esto que veíamos por sombra en el libro de Hechos, ¿no? Lo que el Señor hizo. Dice que después de estas palabras, unas horas más tarde, el Señor fue llevado a la cruz. Allí fue donde el bendito Cordero de Dios derramó la sangre de Él a favor de nosotros como pecadores, para el perdón de nuestros pecados. Y mis hermanos, qué gran bendición es que nosotros podamos ver el Evangelio, ¿no? Que podamos ver en verdad lo que el Señor ha hecho por nosotros allí en la cruz. Podamos recordar ya no quizás como lo hacen los católicos, ¿no? Que ellos siguen recordando la Semana Santa como quizás ver esta ordenanza de una manera literal. Y un pastor decía que habían personas que preguntaban que qué vamos a hacer en Semana Santa. Y él decía: vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir predicando. Nosotros semana tras semana predicamos el Evangelio. Son las oportunidades que el Señor nos da para que recordemos las obras que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Es la oportunidad que tenemos para que la iglesia se reúna, como lo decía el pastor en la predicación pasada, para que esa iglesia que ha salido como un solo pueblo ahora se reúna y celebre esta gran fiesta que tenemos, ¿no? Esa gran fiesta que el Señor ha hecho a favor nuestro. Y mis hermanos, en esta mañana quisiera ver algunas aplicaciones acerca de este pasaje con ustedes, y es llamarnos a cada uno de nosotros a pensar: ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Los estamos consagrando al Señor o los estamos entregando o consagrando en sacrificio a este mundo? Yo creo que este pasaje es muy importante para cada uno de nosotros. Como siempre hemos dicho, esta iglesia es una iglesia que se caracteriza por tener muchos niños. Cada uno de nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Pero debemos preguntarnos esto: ¿es en verdad esto lo que estamos haciendo?
consagrando nuestros hijos al Señor o los estamos dejando y consagrándolos al mundo? Nosotros como padres debemos buscar también la oportunidad para anunciarle, como lo decía también ahorita, el evangelio a nuestros hijos, ¿no? Dice acá este pasaje que ellos van a preguntar por qué hacemos tal cosa. Entonces, mis hermanos, debemos estar atentos, debemos estar alerta, porque cuando ellos pregunten esto, nosotros que estamos siendo ejemplo para ellos, debemos anunciarles las obras del Señor. El Señor ha pasado por alto nuestros pecados y los ha cargado sobre su Hijo y nos ha dado de gracia el precio, nos ha dado por gracia el precioso regalo de la salvación. Eso es lo que nosotros debemos aprovechar para decirles a ellos. Cuando el pasaje en un texto nos dice que es como una señal en la mano y como un memorial delante de los ojos, no es que nos está diciendo que atemos versículos en la mano o que nos pongamos cosas en la frente, como quizás veía que algunas personas lo hacen de esta manera, sino que el Señor nos está llamando aquí es que vivir conforme a lo que hemos creído, vivir conforme a la verdad del evangelio. Esta semana preciso escuchaba una frase de un pastor que decía que el cristiano no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Debemos vivir como cristianos, debemos vivir conforme a lo que hemos creído. Y muchos de nosotros nos preguntaremos, pero ¿cómo haremos esto? En verdad es difícil, en nuestras fuerzas nos es difícil. Pero el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, nos va a decir: pero la gracia de Dios se ha manifestado para todos nosotros, en que renunciando a la impiedad y en los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es por la gracia de Dios que nosotros vamos a vivir de esta manera. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es en la gracia del Señor. Y nuevamente, mis hermanos, recordemos: la poderosa mano del Señor está con nosotros. La poderosa mano del Señor está con nosotros. Y por último, mis hermanos, en verdad, el Señor nos permite recordar a través de la exposición de su palabra su grandeza y quién es Él, para que nuestra vida se rinda a sus pies. No esperamos cada año, no esperemos que sea cada año, no desaprovechemos los tiempos. Lo que hacemos como un pueblo que fue liberado de la esclavitud, que ahora viene a vivir en unidad. Eso es lo que nosotros debemos aprovechar, esa liberación de nuestra esclavitud, pero ahora que hacemos parte de un pueblo que vive en unidad. Entonces, mis hermanos, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, recordemos que no estamos solos. Estamos también con el pueblo de Dios. Estamos con aquellos que el Señor ha llamado, a los cuales nosotros podemos pedir quizás que nos ayuden, quizás una oración, quizás una reunión para exponernos a la palabra. A veces vivimos nuestra vida cristiana, como dijo un hermano que vino a predicar en este lugar, como llaneros solitarios, ¿no? Y eso, la palabra nos llama a vivir en unidad. Y si alguno de nosotros hoy, si alguno que no ha conocido al Señor como el Salvador, en verdad es porque no olviden que la mano del Señor es la que puede obrar. Si alguno de ustedes aquí está sin Cristo en esta mañana, no olvide que la mano del Señor es la que puede obrar en ti, para que le reconozcas como tu Salvador. Pídele a Él que este sacrificio allí en la cruz sea para ti como aquel día en que los postes y el dintel de la casa fue pintada y no cayó sobre esa casa mortandad, sino que hubo libertad, hubo salvación. Amén. Mi Señor y Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Qué bueno eres, Señor, que nos permites en verdad recordar tus palabras, Señor, y pedimos que esta palabra